El primer día, algunos recordarán que dije que la situación actual internacional era en gran parte consecuencia de cómo se habían desarrollado estas revoluciones y cómo se había formado el mundo de hoy, cómo había el gran chasco que nos llevamos muchos, por lo menos, empezando por Fukuyama, que había escrito aquel libro sobre el fin de la historia, cuando vimos que efectivamente, a pesar de que parecía que las democracias se iban a imponer y generalizar en el mundo, pues 30 años más tarde, o 40, pero así, nos damos cuenta de que no. Y yo creo que tiene que ver bastante con lo que vamos a tocar, que vamos a hablar ahora, sobre todo el problema de la Revolución Rusa. Otra pregunta relacionada con esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que creo que hoy vamos a poder contestarla. Y esa pregunta es: ¿por qué el comunismo fracasó de una manera tan escandalosa? El comunismo, al fin y al cabo, parecía ser una doctrina humanitaria, filántropa, que favorecía la igualdad entre los ciudadanos y que defendía a los pobres y procuraba que los pobres mejoraran. ¿Cómo se pasó de esto a esas dictaduras terribles e implacables que se han sufrido? Y bueno, lo vamos a comentar un poco más, pero vamos, un fracaso verdaderamente estruendoso en el caso de la primera revolución comunista, que es la rusa. Vamos, eso es indiscutible. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ha habido una diferencia tan enorme entre la idea original, digamos, y la realidad? Y yo creo que la respuesta está en el primer fundador de una república comunista, que fue Vladimir Ilich Ulyanov, por otro nombre, Lenin. Este fue realmente la persona que enredó las cosas de una manera tremenda. Y las enredó en gran parte por esta pasión tan común en los políticos, el deseo de mandar, el deseo de controlar, el deseo de gobernar, el deseo de... Y en el caso, hay muchos casos, algunos bastante cercanos, otros muy lejanos, pero casi siempre acaban en catástrofe. En el caso de Lenin, tremendamente catástrofe. Bueno, ahora veremos por qué. Vamos a comentar un poco acerca de Rusia, que es un país también muy... A mí no me gusta la palabra inusual porque me parece que es un anglicismo muy reciente además, pero desusado o excepcional, se puede decir también, incluso extraordinario por su tamaño y por sus circunstancias. Es un país muy curioso, además partido, es decir, la mitad occidental se considera europea, la otra, o el tercio, y el otro trozo es asiático. Es decir, es un país muy extraño, en donde además las comunicaciones han sido muy difíciles, siempre por la gran extensión y por el clima. Y de modo que realmente ha habido históricamente muy poca comunicación entre unas partes y otras, y entre unas clases y otras, etc. Por un lado. Después, a pesar de que es un país muy rico, aunque solo fuera porque como es muy grande, pues tiene muchos recursos, pero sin embargo el nivel de vida ha sido modesto. ¿Por qué? Bueno, porque el clima es muy duro y entonces la agricultura no es que el suelo sea malo, hay de todo, pero el problema es que la estación agraria es muy breve, es decir, de la primavera al otoño muy corta, porque el tiempo, el clima, vamos, impide que se hagan labores, que se hagan recogidas, etcétera, cosechas en un larguísimo invierno. Bueno, entonces todo esto
hace que sea un país muy especial. Luego, en su historia, fue muy larga, pero en fin, lo que hay que decir también es que en 1917 la monarquía rusa era una monarquía absolutamente arcaica y una antigualla que como no había en el resto de Europa y no había en muchos países. La razón de esto probablemente es que aparte de que el clima y las condiciones muy duras geográficas pues crearan esta situación, también es que históricamente Rusia así había estado, se formó en realidad bajo la férula de la famosa Horda Dorada de los mongoles, que eran tremendamente duros y tremendamente crueles y que los explotaban. Entonces, los rusos, cuando se quitaron de encima esta horda, en cierto modo fue como una calcomanía, es decir, lo que quedó era tan bestia como lo que habían sufrido. Y esta bestialidad se personifica en el famoso Iván el Terrible, que fue un poco el fundador de la monarquía rusa. Bueno, entonces, con Iván el Terrible, el zar no solo se consideraba que era el representante de Dios en la tierra, o que estaba allí por la voluntad de Dios, cosa que se pensaba también en el resto de Europa, pero que se dejó de pensar más o menos cuando los ingleses le cortaron la cabeza a Carlos I. Así que, pues, no, pues parece que no, y ya lo comentamos a la hora de Inglaterra, no, pues parece que la sociedad, que Dios les ha dejado bastante desamparados a estos tipos y tal, y quizás sería mejor pensar que la sociedad es mucho más maleable y más, que es más obra humana que divina, ¿no? Pero esto en Rusia no caló, y a pesar de que la influencia del siglo XVIII, pues hubo una serie de monarcas ilustrados, empezando por Pedro el Grande y Catalina la Grande y tal, pero realmente los últimos zares, Alejandro III y Nicolás II, eran creían en que estaban ahí puestos ahí por Dios, etc. Y eso, desde luego, dificultó mucho los problemas. Ahora, una cosa, que he leído un artículo recientemente, una cosa que no es absolutamente cierta, lo que siempre hemos pensado, que además había una gran desigualdad económica en Rusia, que los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos. Bueno, parece que no tanto. O sea, que parte de esto es un excelente historiador económico, lo que dice es que había una gran separación política y social, pero económicamente, dijo, tiene las cifras que da, había más desigualdad, hay más desigualdad en la Rusia del año 2000 que la del año de 1904. No era tan desigual por una serie de cosas. Primero, una razón muy clara, porque hay mucha tierra. Es decir, casi todos los campesinos, había muy pocos braceros en Rusia. Se podía ser un campesino pobre, pero todos los campesinos, prácticamente todos, tenían su terrenito. Pequeño, lo que sea, no muy bueno, pero... y entonces había bastante igualdad. Y luego, a pesar de que, bueno, había muchos campesinos, sus antepasados habían sido siervos, pues como estaban muchos de ellos encuadrados en estas colectividades, Obshina y Omir, que se llamaban estas colectividades agrícolas, de las cuales no se podían marchar, pero pues, por otra parte hacía que fuera bastante igual el nivel de vida de casi todos los campesinos. En fin, que no era, que hay que pensar que no era una cosa tremenda. Dice Peter Lindert, es amigo nuestro, de la academia, conocemos hace mucho tiempo, el artículo es muy interesante. Y lo que dice es que la Inglaterra victoriana era mucho más desigual que la Rusia pre-revolucionaria. Con todo, pues
una cosa que se caracterizó en el siglo XIX es que los rusos sí creían que había una gran desigualdad, y entonces pues el revolucionarismo apareció muy pronto. Y además apareció el revolucionarismo terrorista. Hubo pues muchos teóricos del terror y practicantes del terror, hasta el extremo, por ejemplo, que es un caso que a mí siempre me ha dejado entristecido muchísimo, el hecho de que Rusia tuvo, quizá para mí, el mejor zar fue Alejandro II, no Alejandro I. Alejandro I es el que luchó el que primero hizo tratados con Napoleón, pero luego acabó siendo enemigos, etc. Alejandro II fue el que en 1861 liberó a los siervos, suprimió la esclavitud, porque había una gran cantidad de siervos, pero eran siervos prácticamente esclavos, pero es que eran de la gleba, es decir, pero vamos, eran como los siervos medievales en Europa. Y entonces, bueno, yo recomiendo una novela de Tolstoy que se lee muy poco, que se llama Resurrección. Y esa novela es la novela de la liberación de los siervos. Ocurre todo con la liberación de los siervos como trasfondo. Bueno, pues a este hombre lo mataron con una bomba. Digo, el mejor zar que han tenido fue el que mataron con una bomba. Su hijo, en cambio, Alejandro III, el padre de Nicolás II, que fue el último zar, pues se pasó a la derecha extrema, digamos. Volvió a ser muy duro y ni nada de reforma, pero ya estaban, los siervos ya no eran siervos. Bueno, con todo esto hace que en este movimiento hubo mucha influencia de Karl Marx en la segunda mitad del siglo XIX en Rusia, y se fundó a finales del siglo, si quieren les digo la fecha, la tengo por ahí, pero se fundó el Partido Socialdemócrata del Trabajo ruso por un político. Esto es allí, ¿no? No. Sí. Lejano. Este fue el fundador del Partido Socialista Ruso, que eran 4 gatos, y además de los 4 había varios policías y tal, pero en fin, en los casos, precisamente por eso, luego tuvieron la segunda reunión en Londres. Y entonces apareció allí Lenin. Lenin era, Vladimir Ilich Ulyanov, era un chico joven entonces, había nacido en Simbirsk, que es una ciudad de tamaño mediano al este de Moscú. Era de una familia de la pequeña nobleza, porque el padre era un funcionario bastante alto en el sistema educativo, y entonces era una familia, diríamos, familia de clase media alta, ¿no? y muy ilustrados, admiradores. El padre admiraba mucho a Alejandro II precisamente y tal. Pero esa familia resultó que el hermano mayor de Lenin, Alejandro se llamaba, pues le ahorcaron porque le pillaron preparando una bomba para tirársela al zar Alejandro III. Y eso, claro, en la familia marcó, fue esta familia, que era, digamos, liberal, pues Lenin se convirtió de repente pues, en un hombre de extrema izquierda, y entonces pues tuvo una serie, tuvo muchos problemas y acabó exiliándose. Estuvo esas deportaciones que hacían la policía,
Y bueno, entonces, este pues era un tipo muy inteligente, muy ambicioso, y acabó marchándose de Rusia después de pasarse una temporada en esta especie de, no de exilio, sino de confinamiento. Entonces, este apareció. Entonces, la teoría de Lenin era muy distinta de la de Marx, en realidad. A pesar de que había leído mucho Marx y se consideraba marxista, pero era el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo realmente era muy distinto del marxismo normal. El marxismo de Marx. Marx creía que creía, muy equivocadamente, que los trabajadores nunca tendrían un salario superior al mínimo de subsistencia y que entonces pues la sociedad se iba a polarizar completamente entre una gran masa de proletarios hambrientos y con un nivel de vida ínfimo, y por otra parte pues unos grandes potentados, y que entonces llegaría un momento en que esta masa de pobres explotados, pues haría una revolución. No se estaba muy claro cómo la haría, pero haría la revolución. Bueno, ya vimos el otro día que los presupuestos de Marx eran falsos. Eso es muy importante, porque Lenin eso lo absorbió completamente. Pero, por otra parte, le parecía que los proletarios, los pobres, eran bastante tontos y que no iban a hacer la revolución por sí mismos. Pero parece que tenía una idea de los pobres rusos bastante desfavorable, y decía que a estos o los empujamos o no, estos no se rebelan ni nada. Y entonces su idea fue que el partido revolucionario tenía que ser un partido pequeño, una especie de banda, una partida más que un partido, es decir, un grupo de revolucionarios profesionales que fueran capaces de asaltar bancos, hacer las cosas más increíbles, para, llegado el momento, apoderarse, hacerse con el poder. Y entonces, eso es cuando se refundó el Partido Socialdemócrata en Londres. Eso es lo que Lenin propuso que debía ser, que estar en los estatutos del partido, sobre todo decir eso, que solo pertenecieran al partido los que dedicaban la vida al partido, eran revolucionarios profesionales. Frente a el otro líder joven, digamos, de la socialdemocracia, bueno, pues a lo mejor no lo puse porque es muy fácil. Martov, se llamaba Martov. Y tenía que estar ahí, pero no está. Bueno, y Martov, que se llamaba Söderbaum en realidad, pues este era más claramente socialdemócrata, y entonces decía que no, que tenía que haber gente de todo tipo y tal. Y entonces bueno, después de una discusión muy acalorada, a pesar de que Martov ganó la primera votación, pero los judíos que había en el partido, que eran un grupito aparte, se enfadaron con el partido y abandonaron. Y entonces, al abandonar los judíos, los de Lenin se quedaron en una exigua mayoría. Y entonces Lenin dijo: hemos ganado, somos de mayoría y somos bolcheviques. Bolcheviki quiere decir grandes, o sea, mayoritarios. Y entonces a los de Martov se les llamó mencheviques, minoritarios. Aunque generalmente Martov estaba mucho más en mayoría que Lenin, pero ya desde aquella discusión fundacional, los de Lenin se llamaron bolcheviques. Bueno, por otra parte, esto ocurría pues a principios del siglo XX, y con todo, Lenin no pensaba, dijo, parece en un momento dado, que dijo que ya nunca vería la revolución. Eso lo dijo unos pocos meses antes de que estallara la guerra, la Primera Guerra Mundial, que, como sabéis, pues enfrentó a las potencias centrales, es decir, sobre todo Alemania y Austria, con una serie de países. Por una parte, con Francia e Inglaterra, con Rusia,
y con otros países eslavos del sur, Serbia en principio. Entonces, bueno, con esa guerra, como sabéis, pues los alemanes sobre todo eran los que llevaban la voz cantante, lo tenían todo muy bien planeado, y ya sabían que iban a haber una guerra que tenían que combatir en dos frentes, Francia por un lado, Rusia por otro, pero ya estaban preparados para eso. Y luego a los rusos les dieron unas palizas considerables y se comieron, pues prácticamente, llegaron hasta muy cerca de San Petersburgo, que entonces se llamaba Petrogrado, porque lo de Petersburgo sonaba demasiado germánico. Y bueno, el caso es que estaban así, pero claro, no llegaron porque los alemanes, a pesar de todo, como estaban combatiendo en dos frentes, pues, pero vamos, ocuparon conquistaron Polonia, y Polonia está muy cerca de Petrogrado. Bueno, entonces, los alemanes, pues, pensando que eran muy listos, dijeron: lo que nos conviene es mandar a Rusia subversivos que hagan una revolución, en fin, que enreden, que debiliten internamente al Estado ruso, todo esto. Bueno, no voy a hablar aquí de Rasputín y cosas así, que es un tema muy interesante, pero que si no acabaríamos. Todos más o menos tienen una idea de que era un personaje que desacreditó totalmente a la familia imperial, aunque la verdad es que era muy fácil porque eran dos idiotas, tanto él como ella, eran dos desastres, y a pesar de todo tenían mucho prestigio por esa cosa del pueblo ruso, del padrecito zar y todo eso. Pero el caso es que los alemanes decidieron mandar a Lenin a Rusia. Había un ex bolchevique que vivía en Suiza, que no me acuerdo cómo, pero se puso en contacto con la policía alemana y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y les dijo: el más loco de atar de todos es Lenin. El más loco de atar, raving mad es la expresión que yo he leído, loco de atar es el más verdad. Y entonces los alemanes dijeron: pues ahí se lo mandamos. Y le mandaron el famoso tren sellado, que no sé qué quiere decir exactamente el tren sellado, decirlo. El tipo tomó el tren no sé si fue en Suiza o en Alemania, cruzó por Dinamarca a Suecia y Finlandia y llegó a San Petersburgo, a Petrogrado, en abril del 17, es decir, unos pocos meses después. Pero ¿qué había pasado entre tanto? Bueno, lo que quiero aclarar es que no solo le llevaron, sino que le cargaron de dinero. Iba con los bolsillos así de grandes de oro alemán para sus fines. ¿Qué había pasado entre tanto? Pues entre tanto había habido la verdadera revolución rusa, que fue la revolución de febrero. La guerra había causado grandes estragos y dificultades en la sociedad rusa. Se había venido abajo el sistema de transporte, fallaba. Bueno, Rusia siempre ha sido un caos. Rusia había perdido hace muy poco tiempo otra guerra con Japón, que en cierto modo había sido el origen de todo el lío. Había habido otra revolución anterior, que fue la revolución de 1905, como consecuencia de la derrota de Rusia frente a Japón. Esto había dado lugar, conviene aclararlo, esta revolución de 1905 en ella además había la estupidez del zar, había sido ordenar a las tropas que cargaran que dispararan sobre una multitud pacífica de abuelitos y matrimonios y cosas así, que venía al Palacio de Invierno, llamado Palacio de Invierno de Petersburgo,
a pedir pan, que eran muy pobres, tal, y tal, se encontraron porque una columna de soldados los ametralló. Y eso provocó pues, unos cuantos meses de desórdenes, tal, que fuera de Petrogrado, pero en fin, hubo asaltos a casas, una especie de revolución espontánea. Entonces, el hombre más inteligente, no, el político más inteligente que tenía, no me digas que tampoco lo he puesto, sí, Sergei Witte, con un apellido probablemente alemán, que era un ministro. Y entonces Sergei Witte dijo, tiene usted que tenemos que organizar una democracia, una monarquía parlamentaria. Y entonces al zar eso le horrorizó, pero tenía el miedo en el cuerpo, y dijo, bueno, si esto sirve, pues lo haremos. Entonces al Parlamento le llamaron Duma, que quiere decir algo así como pensamiento, una cosa así, y entonces hicieron un sistema parlamentario, pero el zar tenía mucho miedo, de modo que eran elegidos por un cuerpo electoral muy restringido. Y el zar, además, en cuanto se oía algo que no le gustaba, disolvía la Duma y vuelta a empezar. Hubo entre 1906 y 1917 4 Dumas, o sea, 4 elecciones, porque cada vez le parecía que eran más subversivos los diputados, que no lo eran, y los disolvía y decía, no, tienen que ser más ricos, tienen que ser más amigos míos el cuerpo electoral. Pero el caso es que había esta situación. Claro, esto creó un equipo de políticos y partidos políticos. Es decir, en estos pocos meses Rusia se politizó bastante. También hay que aclarar que Rusia, a pesar de que era un país muy atrasado, en los últimos, diríamos, 30 años, antes del 17, había crecido mucho económicamente. Gracias en gran parte a Witte, que había sido ministro, primero fue ministro de Transportes y luego fue ministro, prácticamente el primer ministro. Y era un hombre muy inteligente y fomentó mucho la industria y con éxito. Lo cual no quiere decir que la mayoría no siguieran siendo campesinos, el 80% de la población eran campesinos, pero en fin, había disminuido un poco el porcentaje de campesinos y había crecido la industria en las grandes ciudades. Esto es importante por muchas razones. El caso es que cuando Lenin llegó a Petrogrado, inmediatamente empezó a decir lo que tenemos que hacer es las paces con Alemania, inmediatamente. Claro, eso ni a los bolcheviques, amigos suyos, entre otros Stalin, les parecía bien eso, era demasiado la rendición. Pero Lenin estaba empeñado, en gran parte, por eso que decía, ese deseo de gobernar, de hacerse con el poder a toda costa. Y si para hacerse con el poder hacía falta rendirse a los alemanes, nos rendimos a los alemanes. Entonces, con el dinero que tenía, montó revistas, montó cartelería, montó imprentas, y sobornó, hizo muchísima propaganda. Además del dinero que llevaba, los alemanes le siguieron subvencionando mientras estaba allí a través de una compañía import-export que había en eso. Esto se está totalmente, documentado. Y entonces, pues, en su obsesión de hacerse con el poder, a las 2 semanas de haber llegado, los bolcheviques organizaron ya un putsch, a ver si se hacían con el poder. Fueron derrotados, no lo consiguieron, pero Lenin tuvo que salir corriendo porque
porque temía que luego lo detuvieran y tal, pero empezó a maquinar la próxima. Es decir, su obsesión era hacerse con el poder como fuera. Y bueno, y otra cosa muy importante es que a pesar de todo este crecimiento, Rusia seguía siendo un país agrario. Entonces, realmente el partido bolchevique se suponía que era un partido de obreros y tenía, eran más intelectuales que otra cosa, pero en fin, estaba pensado para la mentalidad de los obreros de Petersburgo o de Moscú o así, pero no era un partido campesino. Y claro, en aquel momento el partido mayor que había en Rusia era el partido llamado Socialista Revolucionario, que era un partido campesino, que era y era el partido que tenía más apoyo en Rusia. Después aparecieron otra cosa, que son los soviets, bueno, el soviet ya sabéis qué quiere decir consejo, y eran como juntas más o menos de fábricas o de soldados que se creaban, que se formaban y que, bueno, que tenían una cierta representatividad, aunque realmente en muchos casos la junta se componía de unos señores que se habían decidido que eran del soviet y eran del soviet. O sea, las elecciones eran muy burdas, o apenas había elecciones. Pero el caso es que en ese periodo, en Petersburgo, había lo que dicen un poder dual. La Duma, que era el Parlamento, y los soviets, que había consejos, juntas, ese tipo de cosas. Generalmente representando trabajadores y soldados, eran los típicos. Bueno, la revolución de febrero, la que hizo caer al zar, había sido una revolución espontánea, en gran parte espontánea. Era una revolución, además, parece comenzado por mujeres, que se pasaban el día haciendo la cola en las panaderías y cuando llegaban al final de la cola les decían no hay pan. Y entonces salían a la calle desesperadas, muertas de hambre, y se iban a la fábrica a decir a su marido que había que protestar y tal. Entonces esas protestas realmente acabaron creando un ambiente tremendo y además resultó que mandaron a los soldados para hacer frente a estas manifestaciones y los soldados se unían a las manifestaciones. Los soldados estaban ya muy trabajados también por la propaganda bolchevique. Total, que así fue como cayó el zar. El zar, que entre otras tonterías que hizo, fue hacerse él a sí mismo general en jefe del ejército ruso. Como era además un tipo muy limitado, pues no tuvo ningún éxito ni nada, pero se encontraba metido en un tren lejos de San Petersburgo y resultó que toda la red ferroviaria en torno a Petersburgo estaba en manos de los insurgentes. Y entonces el tipo no podía ni ver a su familia, ni unirse a su familia, ni nada. Y entonces le entró un pánico y decidió abdicar. Y abdicó. Entonces, su hijo era hemofílico, era un chico hemofílico, que era otro problema que tenía en la familia. Y su hermano era todavía más tonto que él. Tenía un hermano, el gran duque Miguel, entonces dijo, bueno, yo abdico mi hijo y provisionalmente en mi hermano Miguel. Y el hermano Miguel le dijo, estar ahí, yo no quiero. Total, que así, por eso cayó el zarismo y por eso se creó una república que en los primeros días estuvo en manos de un príncipe Luov. Sí, Luov, príncipe Luov, ahí está. Que era un hombre de prestigio, no era el clásico aristócrata ruso, sino que había estado en política, haciendo política, pero política, digamos, como un político profesional, no porque yo soy un príncipe y por lo tanto mando mucho. No, era un hombre de prestigio porque además había tomado decisiones favorables, inteligentes y tal. Pero se cansó. Y entonces le sustituyó Kerensky. Alejandro Kerensky,
que era un abogado de la misma ciudad que Lenin y que era un orador brillante, pero era un idiota. Y me acuerdo que uno de los historiadores de la Revolución Rusa, uno reciente, dice: Lenin tenía mucha suerte con sus enemigos. Y es verdad. Bueno, el caso es que Lenin, organizaron otro levantamiento en julio, los bolcheviques, y fue un fracaso total. No solo fracasaron, sino que además la policía los detuvo a casi todos. Lenin salió chutando. Trotsky, que estaba por allí, que no era todavía bolchevique, pero estaba totalmente con los bolcheviques, me parece que porque no estaba fichado como bolchevique no lo detuvieron, pero en fin, incluso lo que les pasó es que la policía entró ellos se ocupaban el palacio, un palacio que habían robado a una bailarina que era muy rica porque había sido amante de, no del zar, pero de la familia. Y entonces, bueno, yo no sé qué fue de la bailarina, pero ellos se metieron allí. Bueno, y el caso es que la policía entró y se vio los documentos que probaban clarísimamente que Lenin era un agente alemán. Es decir, que estaba a sueldo de los alemanes, cosa que si se hubiera publicado adecuadamente, pues lo hubiera desprestigiado bastante. Pero el Kerensky se guardó eso y no lo hizo público. Ahora, leyendo documentos de la época, yo no leo ruso, pero sí leo inglés, y hay bastantes documentos de ingleses o rusos que escribían en inglés acerca de estas jornadas revolucionarias de este periodo, que se sabía, se rumoreaba que efectivamente que la gente, si no se entendía cómo gastaba Lenin, cómo era tan potentado prácticamente. Pero Kerensky tuvo un rifirrafe estúpido con Kornilov, que era un general muy prestigioso, a quien él acababa de hacer general en jefe del ejército ruso. Y no hizo más que hacerle general en jefe y empezó a pensar que Kornilov quería dar un golpe y ponerse nervioso con eso. Y Kornilov le pasó igual, dijo que hubo un malentendido tremendo ese verano y Kerensky no consiguió meter, acabó metiendo en la cárcel a Kornilov. Y entonces dijo: voy a soltar a los bolcheviques para tener algún apoyo. Entonces soltó a los bolcheviques. 2 meses más tarde los bolcheviques dieron el tercer golpe, y el tercer golpe salió, quizá porque estuvo organizado por Trotsky. Y era en lugar de ser un levantamiento, lo que hizo Trotsky fue simplemente, eso lo cuenta muy bien un escritor italiano, italo-alemán, Curzio Malaparte. Yo no sé si le suena Curzio Malaparte, tiene la teoría del golpe de Estado, una cosa así, y lo cuenta muy bien. Dice que ese es el modelo que luego copió más o menos Mussolini, y que pero el modelo original es el de Trotsky. Se apoderó de bancos, telégrafos, estaciones de ferrocarril, todos los núcleos neurálgicos de la ciudad, y después, cuando la tenía controlada, se fue al Palacio de Invierno, donde vivía Kerensky y donde estaban reunidos todo el gobierno de Kerensky. Excepto lo que no sabían es que Kerensky se había ido. Se había ido, parece, en un coche prestado, a ver si encontraba soldados en el frente que vinieran a ayudarle. Bueno, entonces es que fue una especie de... la famosa asalto al Palacio de Invierno es un camelo, no hubo el asalto fue que en el Palacio de Invierno estaban los tíos del gobierno que no sabían qué hacer,
guardados por un batallón de mujeres y por un batallón de cadetes, o bueno, un batallón, quizá menos, unas compañías. Y entonces los bolcheviques, los bolcheviques, vamos, o los soldados bolcheviques que rodeaban el palacio, tampoco eran muy valientes, ni muy inteligentes, ni nada, pero como los cadetes tiraban, ellos rodeaban el palacio, pues no hacían nada. No sé por qué los cadetes se marcharon y las mujeres no dispararon. Y entonces ahí fue cuando entraron estos por fin en el palacio y vieron que allí no había más que aquellas mujeres, violaron a alguna y las otras pues escaparon. Y entonces se encontraron por fin a los ministros, los agarraron, se los llevaron a la fortaleza de Pedro y Pablo, que es una fortaleza que hay justo al otro lado del río Nieva. El palacio también está a la otra orilla del río Nieva. Intentaron bombardearlo, pero eran tan malos que las balas, los obuses caían en el río. No, ni siquiera daban con el palacio, que estaba nada más que al otro lado del... En fin, como siempre, las cosas en Rusia son un poco tragicómicas. Pero el caso es que al final se hicieron con esto. Entonces nos dijeron que estos estaban intentando reponer al zar en el trono, cosa que era absolutamente incierta, pero entonces dijeron que pidieron al soviet del Petrogrado que los nombrara comisarios del pueblo. Y ahí fue donde, después de esta especie de pantomima extraña, los bolcheviques se hicieron con el poder en Petrogrado, de una manera. Hay una famosa escena que se ha narrado muchas veces, que Trotsky, que fue el que lo llevó todo, dijo, bueno, hemos dado cuenta de los ministros, están todos en prisión, y ahora no hay gobierno y los gobiernos los vamos a formar nosotros. Entonces Martov, el menchevique, le dijo, bueno, pues hacemos un gobierno de coalición. Y le dijo, no, vosotros no habéis hecho nada, vosotros al basurero de la historia, le dijo Trotsky. Y entonces leyó el gobierno, y entonces Martov dijo, algún día os arrepentiréis. ¿Sí? Y bueno, se arrepintieron los bisnietos de esto. Es una lástima, pero en el fondo Martov tuvo razón, pero los plazos en historia y en economía entonces son muy importantes. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Estos se encontraron con los palancas del poder en Petrogrado. Y entonces, siempre en Moscú también consiguieron, y en algunas otras ciudades había también soviets y los controlaban más o menos, etc. Pero se encontraron con que no tenían arrastre. Es decir, los bolcheviques eran gente muy dedicada y tal, como de Lenin, pero no tenían un partido numeroso, no tenían mucho apoyo. Enseguida se encontraron con una gran hostilidad por parte de la gente, ¿no? Que no querían ese tipo de gobierno. Lenin no caía bien, en fin. Y entonces estaba convocada ya elecciones generales para una asamblea que se había convocado antes del golpe de los bolcheviques. Se había convocado por el gobierno republicano de Kerensky, porque era una cosa que tenían planeado todos los revolucionarios de elegir una asamblea que fuera una asamblea constituyente y que sirviera para como núcleo y fuente de la democracia. Entonces los bolcheviques dijeron, bueno, pues ahora vamos a hacer las elecciones. Pensaron que las podían ganar, no las ganaron. Quedaron segundos, pero el partido que prácticamente se llevó la mitad de los votos fue el socialista revolucionario, el partido más numeroso, el partido de los campesinos, porque Rusia no era un país de
proletarios obreros, era un país de campesinos. Entonces, claro, estos se encontraron que el pueblo a quien decían representar no lo representaba ellos. Y entonces ahí fue donde empezó el problema. Es decir, los bolcheviques no estaban dispuestos a pactar con nadie ni a reunirse con nadie. En fin, hay otros casos. Y entonces, en lugar de eso, impusieron el terror rojo. Es decir, crearon la Checa enseguida, una policía sangrienta que al lado de la ucrana, que era la policía zarista, estos eran infinitamente peores, vamos. Bueno, realmente implantaron desde muy pronto un régimen de terror. Y entonces, entonces, otras dos cosas que pasaron rápidamente. Una, empezó una guerra civil, porque hubo muchos generales, etcétera, etcétera, que tenían tropas y que trataron de entrar en San Petersburgo y empezó la guerra. Pero a la vez también, a principios del año 18, hubo el famoso tratado de Brest-Litovsk. ¿Está ahí? Sí, ahí está. Brest-Litovsk, que es una ciudad en Bielorrusia donde tenía su cuartel general el ejército alemán y donde se negoció la paz. Bueno, los bolcheviques seguían divididos. La mayor parte de los bolcheviques no querían rendirse, querían no luchar, pero por lo menos mantenerse ahí. Y, si fuera necesario, luchar. Otros, Trotsky típicamente quería simplemente aguantar. Porque es que actuaban con una idea, todos estos, que les parecía que iba a ocurrir de todas, que iba a haber una revolución en Europa. Es decir, estaban esperando que los soldados y proletarios alemanes se iban a levantar, y si no, los ingleses, y si no, los franceses. Y entonces ellos decían, bueno, a nosotros nos conviene alargar la cosa porque va a haber una revolución en Alemania enseguida y esto se va a acabar, vamos a confraternizar con los alemanes. Y bueno, ese es mi teléfono, pero bueno, ya, no lo voy a hacer ahora. Bueno, entonces pues estuvieron varios meses pues dando largas y tal y cual los alemanes, porque, bueno, hay que decir una cosa también, lo que le pasaba a Lenin. Lenin estaba aterrorizado de que si los alemanes entraban en Petrogrado, lógicamente montarían un gobierno títere, pero él no estaría en ese gobierno, porque aunque fuera agente alemán, los alemanes pensaban de él que era loco de atar. Entonces, y un revolucionario, no quería tener a un revolucionario en un gobierno. Entonces, Lenin pensaba, si estos tíos llegan a Petrogrado, se acabó mi gobierno y se acabó el gobierno bolchevique. Todo. Entonces, estaba dispuesto a lo que fuera. Sí, estaba dispuesto a lo que fuera. Es decir, como otro que yo me sé. A vender el país a los alemanes con tal de que no entraran en Leningrado. Entonces los alemanes se impacientaron y hicieron un ataque, conquistaron en unos pocos días Ucrania entera y se acercaron muchísimo a Petrogrado. Y entonces a Lenin casi le dio un patatús y dijo, lo que quieran, firmamos lo que sea. Y los asustó a sus propios correligionarios y firmaron la paz de Brest-Litovsk, perdiendo pues una gran cantidad de Rusia, de la Rusia europea perdieron casi la mitad. Y la población, me parece que 1/3 de la población, bueno, una barbaridad, pero
los alemanes ante eso, los alemanes, claro, lo que querían es firmar la paz para llevarse las tropas al frente occidental. Pero lo curioso fue que, a pesar de lo que le salió todo el truco con Lenin, sin embargo, los alemanes estaban mucho peor de lo que se creía, y aunque se llevaron todas las tropas al frente occidental, se encontraron con las tropas norteamericanas que acababan de desembarcar, y los norteamericanos habían entrado unos meses antes en la guerra y habían empezado a mandar soldados a Europa y tal y cual. Y entonces, en muy pocos meses, los alemanes pidieron el armisticio. Y en eso también tuvo mucha suerte Lenin, porque claro, este tratado humillante, pues como ya lo habían hecho con Alemania se había rendido, pues no le hicieron mucho caso. Pero se encontraron con la guerra civil. La guerra civil fue tremenda, duró 2 años y medio o algo así, acabó el 21, y dejó, ya se pueden imaginarse, dejó a Rusia absolutamente devastada. Y uno diría, ¿y por qué ganaron estos la guerra civil, los bolcheviques? Bueno, uno, porque tenían a Trotsky. Es impresionante que la revolución bolchevique la hizo Trotsky, que era menchevique. Y Stalin se lo pagó con un pico en la cabeza por un señor catalán que se llamaba Ramón Mercader, agente de Stalin. Y también, pero quizá lo más decisivo, entonces Trotsky organizó el Ejército Rojo. Entonces, ese ejército desmoralizado que los bolcheviques habían estado minando la moral del ejército. No hagan caso de los oficiales. El ejército se tiene que hacer todo democráticamente. Los oficiales, las órdenes de los oficiales, si las aprobamos, valen, pero si no, no, etcétera, etcétera. Todo esto es cosa disolvente que había dejado el ejército ruso verdaderamente a la merced de los alemanes. En cuestión de meses, Trotsky volvió a todo lo contrario. El que se insubordine, fusilado. Todos los oficiales que encontremos del ejército zarista los alistamos y además funcionan como funcionaba el ejército cuando funcionaba, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue muy importante. Los bolcheviques no estaban muy conformes con esto, pero eso fue en parte de lo que les permitió ganar la guerra. Lo segundo, quizá más importante, es que los campesinos apoyaron el esfuerzo de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que siempre me parece que no se me... ¿Por qué? Pues porque desde la revolución, desde febrero del 17, los campesinos habían hecho algo igual que hicieron los campesinos franceses durante la revolución, es decir, asaltar los latifundios y repartírselos y tal y cual. Entonces, los generales blancos tendían a devolver las tierras a los terratenientes. Los bolcheviques no. Lenin era muy listo en eso y se había dicho paz y tierra, era la cosa, paz y tierra. Y entonces los campesinos que no eran bolcheviques apoyaron a estos porque les mantenían en la tierra. Entonces eso fue lo que terminó. Bueno, entonces al acabar esto, es que esto es muy gracioso, al acabar la guerra con el país completamente devastado, hecho polvo, ¿qué hizo Lenin? Volver al capitalismo, volver a la economía de mercado. Hizo en el año 21 de una serie de decretos en donde, en lugar de hacer lo que hacían antes, que era lo que llamaban el comunismo de guerra, que consistía en que los soldados entraban en las granjas y arramblaban con todo lo que podían. Y pues que no, que ahora que habría un sistema de precios y que los campesinos producirían para el mercado, y funcionó de miedo. Al cabo de muy pocos años, los rusos empezaron a comer un poco más de lo que estaban comiendo y todo funcionaba muchísimo mejor. Eso se llamó a eso la nueva política económica, la NEP. No sé si lo puse por ahí.
no, porque no vaya ekonomicheskaya política. Ese que cuento ruso, sé. Y entonces esto funcionó muy bien, pero por una parte Lenin se murió el año 24 y los ideólogos del partido, eso de restaurar el capitalismo, no les gustó nada. De modo que, y aquí voy a terminar porque la historia de la Rusia revolucionaria es tremendamente lamentable y deprimente, pero muy larga. Podemos terminarlo con la muerte de Lenin, pero adelantando, en el primer plan quinquenal, cuando Stalin dio todos los bandazos que había que dar, y primero estaba contra la izquierda, luego estaba contra la derecha, luego estaba contra el centro, y al final fue el que mandaba, y decidió volver o crear la economía planificada y los planes quinquenales consistentes en quitarle la tierra a los campesinos, obligarles a trabajar como braceros y después utilizar el grano que se producía para financiar lo que hubiera que financiar, sobre todo para financiar la industria y alimentar a las ciudades. Bueno, eso, la verdad es que el primer plan quinquenal fue casi otra guerra civil, porque los campesinos no querían soltar la tierra ni a tiros. Y una de las cosas que hicieron cuando soltaban la tierra, antes de soltarla, mataban a todas las vacas y se las comían, como podían. Porque claro, decían, ¿para qué le voy a yo dejar las vacas a los bolcheviques esto? En fin, aquí fue el desastre padre de Rusia hasta hace un par de décadas. Tenía una agricultura deficitaria. Rusia era uno de los grandes clientes de Estados Unidos y Canadá para importar grano. Las granjas colectivas fueron un desastre completo. Pero lo que quiero decir es que si Lenin hubiera tenido paciencia, bueno, no tenía paciencia, porque decía, si tengo paciencia, no llego al poder nunca. Quiero el poder ahora. Pero claro, lo que Lenin hizo es lo que había hecho la revolución burguesa de febrero. El tío dijo, no, a mí no me vale con esta, yo quiero la mía. Yo quiero hacer la revolución proletaria, luego la hago. Pero como la hago, pero no tengo apoyo popular, pues entonces el terror rojo. Entonces, así se puso hasta... Lo último que voy a decir, entre los héroes, entre comillas, de la revolución de Lenin y Trotsky, estaban los marineros de Kronstadt. Kronstadt, yo creo que sigue dando Kronstadt, sí. Kronstadt, que es una isla que está cerca de Petrogrado, San Petersburgo, y en donde los marineros se habían levantado, se habían sentido muy bolcheviques, habían pasado a cuchillo a toda la oficialidad y en fin, y habían sido unos héroes de la revolución. Pero al acabar la guerra decidieron que no les gustaba lo que estaban haciendo los bolcheviques y que los bolcheviques vivían muy bien y que los campesinos vivían muy mal. Y entonces se levantaron. ¿Qué pasó? Los pasaron a cuchillo, los fusilaron a todos los bolcheviques, al mando de Trotsky, que siempre tomaron Kronstadt y hicieron una salvaron, lo fusilaron a todos, a los héroes de la revolución de hacía 3 o 4 años. Bueno, pues me parece que es una ilustración muy clara que explica el triunfo de un partido ilegítimo que realmente no tiene un electorado ni tiene un apoyo, pero que se empeña en gobernar contra viento y marea y convierte una doctrina que podía haber sido una doctrina más o menos humanista en una dictadura espantosa. Después, muy mal fue con Lenin, muy mal, pero claro, luego vino Stalin y dejó a Lenin. La gente, mucha gente dice, no, Stalin fue malo, pero que Lenin... Bueno, Lenin fue el que lo empezó todo. Lo que pasa es que luego Stalin era peor todavía.
Y después, cuando se murió Stalin, pues realmente es verdad que es decir, lo más sanguinario del régimen se desapareció un poco, es decir, el interregno entre Khrushchev y Gorbachev pues fue una cosa bastante desastrosa y con un estado policía y tal y cual, pero no era la cosa sanguinaria y arbitraria y cruel de Stalin. Bueno, pero el problema es que mucha gente se creía que aquello era la sociedad del futuro y que aquello era un modelo. Y pues, hay muchísimos autores anglosajones y tal y cual, y de muchos otros países, y franceses y tal, que sin enterarse bien de lo que pasaba en la Unión Soviética, pensaban que eso era así, que se había que hacer una dictadura, pero claro, no tal, pero en fin, que esto era por el bien de la humanidad y tal y cual. Y entonces, además, el ejemplo de Lenin cundió, y entonces es lo que pasó en China. Es decir, China, la verdad es que la revolución china, mutatis mutandis, claro, pero se parece mucho a la rusa. Es así como la francesa se parece a la inglesa, la china se parece a la rusa. Y fue una dictadura. Entonces, después las dictaduras comunistas se han ido multiplicando y han ido creciendo cada vez más. Bueno, ahora, yo no sé si van, pero en fin, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, es decir, Venezuela, tal, esto ha cundido mucho. Y probablemente, si Lenin no hubiera triunfado, si el tonto de Kerensky lo hubiera publicado las pruebas de que Lenin era un agente alemán, a lo mejor las cosas se hubieran ido de otra manera y Rusia hubiera sido un país de transición, una república más o menos democrática, y a lo mejor pues hubiera venido una revolución ya proletaria, pero ya una revolución pacífica como las que veremos el próximo día, que ocurrieron mientras todo eso estaba ocurriendo en Europa. Estaba teniendo lugar también una revolución de la democracia, en vez de el sufragio limitado, censitario, pues la democracia total, que votaran primero todos los varones, luego que votaran varones y mujeres, que eso es un fenómeno que se dio en torno a la Primera Guerra Mundial, en la Europa occidental, entonces al votar los obreros, digamos, pues entonces se implantó el sistema de lo que se llama el estado de bienestar, el estado asistencial, el seguro de desempleo, las casas asequibles, etcétera, etcétera, la educación casi gratuita, en fin, todos los seguros también, los seguros de enfermedad, en fin, todo de lo que disfrutamos y que ha hecho posible aquellas curvas que veíamos el otro día de cómo había aumentado la esperanza de vida. Pero bueno, es que en Rusia la esperanza de vida no aumentó nada. Rusia ha ido siempre a la cola en esperanza de vida dentro de Europa, la Rusia comunista, como es natural. Bueno, pues yo creo que podemos darle un vistazo a China, que, como digo, en cierto modo se parece a lo de Rusia bastante. Para empezar, nos encontramos con una monarquía parecida, una monarquía arcaica, secular. Han cambiado las dinastías, pero en la China de finales del siglo XIX y principios del XX, pues era el sistema de siempre, un imperio muy arcaico que tenía algunas cosas interesantes, como por ejemplo, burocracia bastante respetable, como el sistema que tenían de estas especies de oposiciones chinas, esos grandes exámenes que creaban un sistema de meritocracia, etc.
pero por otra parte eran tremendamente conservadores, tremendamente, además los chinos tenían la impresión de que ellos eran el centro del mundo. Y hay una historia que se cuenta de un embajador, un enviado de la reina Victoria que visitó al emperador de China, que en aquel momento no sabría decir el nombre, y le llevaba pues objetos, por ejemplo, microscopios, cosas bastante interesantes, relojes mecánicos, y el emperador dijo: aquí tenemos de todo, no nos hace falta nada, pues cosas ingeniosas y curiosas, ¿no? Es decir, esta actitud de que todas las cosas extranjeras no tienen el menor interés. Entonces, sin embargo, los chinos se fueron dando cuenta a lo largo del siglo XIX que esta actitud no tenía justificación. En parte porque los ingleses les trataron brutalmente. ¿Por qué les trataron brutalmente? Porque los ingleses demandaban una serie de productos chinos. Té. ¿Cómo no van a demandarte los ingleses? Telas de seda. La seda se llama mucho. Y la china, o sea, la porcelana china. Y los chinos no tienen ningún interés en objetos curiosos y rebuscados. Y entonces los ingleses dijeron: bueno, pero opio sí fumaréis, qué demonio, ¿no? Y entonces empezaron a venderles opio indio, por tanto, ellos hacían intermediarios, para no tener que pagarles en oro o en plata. Y entonces los chinos se resistieron, y entonces los ingleses, pues a lo bestia, les invadieron, les dijeron: ustedes fuman opio porque sí, y nada de prohibir el opio. Y entonces fueron entrando en la economía china, hicieron una serie de tratados que se le llamaron tratados desiguales, por las que se creaban zonas en torno a los puertos, Shanghái, Cantón, que eran zonas como internacionales, y en donde además los ingleses estaban sujetos a la ley inglesa, no a la ley china, la extraterritorialidad. Y entonces además los alemanes dijeron: pues nosotros también, y los franceses dijeron: nosotros también. Entonces la segunda mitad del siglo XIX, después de las guerras estas, hubo otra, en donde ya los chinos tuvieron que aceptar todo. Prácticamente toda la costa este de China, pues eran puertos en donde había esta situación. Pero, en medio, a pesar de la humillación y todo eso, económicamente les vino bien. Es decir, esas Shanghái y todas estas ciudades se convirtieron en ciudades bastante ricas, porque recibían capital, se desarrollaba el comercio, y entonces China se dividió claramente en una costa oriental relativamente próspera y un interior no. Pero empezaron a construir también ferrocarriles. La China oriental se modernizó bastante. Había una emperatriz, Cixi, yo creo que no la tengo ahí, pero en fin, es que es Cixi, es un nombre bastante sencillo, Cixi. Es una señora muy conservadora, pero que al final se dio cuenta de que hacía falta reformas, y entonces hizo rápidamente admirables reformas: renovar la burocracia, modernizar el ejército, escuelas, etcétera, etcétera. Pero como dice Tocqueville, siempre cuando se empiezan a hacer reformas es demasiado tarde ya. Y entonces en 1911 hubo una especie de revolución muy rara, movido por unos escaramuzas y tensiones que se crearon con respecto a la construcción de una vía de ferrocarril. Pero el caso es que se extendió esta
revolución, estaba tan descontenta la gente con todas las cosas que esta revolución se extendió. Los generales se convirtieron en los que más o menos detuvieron la extensión de la violencia, pero la Cixi tuvo que abdicar y se creó una república muy caótica. ¿Quién era el héroe de esta revolución? Sun Yat-sen. Ah, no, que estamos, caramba, que estamos en otro. Sun Yat-sen. Un médico, era un médico bastante delicado de salud, que había estudiado en los Estados Unidos y que ni siquiera estaba en China cuando pasó la revolución, estaba en Japón. Era un tipo curioso, la verdad, Sun Yat-sen. No parecía ser muy ambicioso. Sí, al contrario de Lenin, cuando se dio cuenta de que era muy complicado gobernar, pues se alió con un general que había sido un general ya muy conocido en... a ver si encuentro el nombre, pero vamos... Liu Shaoqi. No, Liu Shaoqi no. ¿Qué podemos ver después? Yuan Shikai. Yuan Shikai. Era un general que había sido prestigioso ya en el imperio y que se proclamó presidente de la República, organizó unas elecciones, se creó presidente y luego se nombró a sí mismo emperador. Y después se murió. Y bueno, y entonces entramos en ese periodo que se llama el periodo yo lo llamo de los generales de taifas, porque sobre todo el norte de China se dividió en una serie de distritos, cada uno con un general independiente de los demás, o casi independiente de los demás, aunque había unos ciertos nexos entre todos los generales, porque procedían todos de una academia militar, y le llamaban la de Beiyang, que era el nombre de la academia, y entonces le llamaban el régimen de Beiyang. Pero en fin, aquello era un poco de caos. Siempre se cuenta la historia de uno de esos generales que se convirtió al cristianismo y entonces bautizó a todas sus tropas con una manguera. En fin, pues estas cosas pintorescas. Claro, es decir, cómo iba batallones y tal, pues a manguerazo. Bueno, entonces, Sun Yat-sen, antes de morir, porque murió muy pronto después, al año 25, fundó el Kuomintang, un partido nacionalista, moderno, digamos. Yo creo que está por aquí o no, quizás. Beiyang es la academia que les decía. Pues me parece que no he puesto Kuomintang, pero bueno, quizá porque es muy conocido. Bueno, el caso es que en el Kuomintang, este partido, que a veces lo escriben con G, Kuomintang, y otras veces con K, Kuomintang, el segundo de a bordo era un general que se llamaba Chiang Kai-shek, que ese sí tuvo un papel muy importante hasta que llegó Mao y lo echó, pero durante este periodo fue el que mandaba, el general más importante. Porque lo que hizo fue pronto lo que llamó la expedición del norte. Es decir, él estaba en Cantón, que estaba en un puerto bastante al sur. Entonces organizó una columna considerable para luchar contra los generales y acabar con eso y unificar China. Y acabar con todas esas taifas que se habían organizado, las mangueras y todo esto. Y entonces, efectivamente, tuvo éxito. Otra cosa que ocurrió es que la influencia de los rusos, de los comunistas rusos, se fue haciendo sentir cada vez más en China y se acabó fundando el Partido Comunista Chino
donde también destacaron muchos, pero el que destacó también al principio y hasta el final fue Mao Zedong. No sé si lo he puesto, pero no. Ese sí que es más conocido que la chelita. Entonces, durante mucho tiempo hubo una mezcla de rivalidad y cooperación entre los dos partidos, entre los comunistas y el Kuomintang. A los rusos les parecía bien que cooperaran, los rusos querían que cooperaran. Y los rusos habían mandado, siempre tenían alguien ruso aconsejando y tal a los comunistas. ¿Por qué? Pues por dos razones. Por una de ellas es que sabían que el Kuomintang era más popular, tenía más apoyo. Entonces creían que era absurdo que no cooperaran. Y dos, porque tenían miedo de que los comunistas chinos les hicieran sombra. En lo cual tenían razón, porque después se llevaron muy mal siempre Mao y los soviéticos, como quizá sepáis. Entonces, por las dos cosas, me parecía que mejor que colaboraran unos con otros. Pero el caso es que, bueno, la crueldad y la violencia en la sociedad china, al menos en ese tiempo, es impresionante. Vamos, el ver cabezas cortadas clavadas en la pared, eso es una cosa común y corriente. Las cosas que se hacían, lo de las torturas chinas, pues es verdad, quizá no eran tan refinadas, pero la brutalidad que había, la violencia que había en cuanto había guerra, oposición de cualquier tipo, era tremendo. Entonces, en el 1927, cuando triunfó con ayuda comunista, con ayuda del Partido Comunista, Chiang Kai-shek, de los generales de taifas, como yo les llamo, pues entonces dijo, ahora voy a matar a los comunistas. Y entonces de repente los del Kuomintang se dedicaron a perseguir a los comunistas y matarlos. Esto, hay una novela de... ¿Quién es? ¿Quién es este tío? Que se me ha olvidado. Malraux, el famoso Malraux, el que hizo también una novela sobre la Guerra Civil Española. Pues la novela se llama La condición humana. Donde se cuenta las escenas, esa cosa que hacía Malraux, que más que novelas con protagonistas eran como grandes descripciones, grandes como documentales escritos. Bueno, entonces ahí fue cuando vino varias largas marchas, pero en fin, porque los comunistas que sobrevivieron pues se retiraron, se escaparon y al final hicieron una larguísima marcha huyendo de los del Kuomintang hasta Yunnan, que es una pequeña ciudad perdida que por lo remoto que eran calcularon que los iban a dejar en paz, y en parte tuvieron razón. Y entonces ahí tenemos, después de todos estos episodios, bueno, hay otra cosa muy importante que no he mencionado, que son los japoneses. Los japoneses habían derrotado a los chinos antes que a los rusos. La guerra ruso-japonesa y luego la guerra chino-japonesa. Ganaron las dos y entonces se hicieron fuertes en Corea y Manchuria. Es decir, Corea, que había sido siempre un estado vasallo de China, pasó a ser estado vasallo de Japón y tanto en Corea como sobre todo en Manchuria, que está como al norte de Corea y al norte de Pekín, digamos, pues se instalaron allí con bases y tal, y se constituyeron en una especie de amenaza, espada de Damocles con respecto al resto de China. Y efectivamente, poco a poco los japoneses fueron, en este mismo periodo, en los años 20 y sobre todo en los 30, invadiendo China, llevándose para allá y tal, hasta que hubo una guerra abierta entre Japón y China, que los japoneses ganaban, pero que los chinos
resistían bastante, de modo que no conquistaron toda China, pero sí conquistaron toda la costa este de China, Shanghái y tal. Y Chiang Kai-shek fue retirándose cada vez más al oeste, de modo que había como 3 grupos o 3 zonas en China. La zona comunista al este, Yunnan. Después, en medio, primero Nankín y luego, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero otra ciudad donde estaba Chiang Kai-shek, y después, al extremo oriente, los japoneses arreando. De modo que es un periodo muy difícil, pero a pesar de todo, la revolución republicana China tiene importancia, y Chiang Kai-shek, con lo bestia que era y con las crueldades que hizo y la corrupción y todo esto, a pesar de todo, contribuyó bastante a modernizar la sociedad china desde Nankín y luego desde Chongchang, esta ciudad. De modo que, claro, ocurrió un poco lo mismo que había ocurrido en Rusia. Es decir, hicieron una revolución y después una república modernizadora. Lo que pasa es que en Rusia Lenin no les dio tiempo, porque a los 8 meses se hizo el golpe, y en China sí tuvieron más tiempo, pero claro, tenían a los japoneses allí, es decir, tenían que estar luchando contra los japoneses. Y Chiang Kai-shek a la vez luchaba contra los japoneses y a veces contra los comunistas, pero a veces colaboraba con los comunistas contra los japoneses. Un caos. Pero la situación era muy difícil. Era difícil modernizar. Y a pesar de eso, la obra de Chiang Kai-shek no fue despreciable, ni mucho menos. Lo que se dice es, lo único que no hizo fue una reforma agraria. Pero reformas del ejército, la educación, reimplantó el sistema de los exámenes, todo esto lo volvió a hacer Chiang Kai-shek. Ya hay que decir que tenía una mujer excepcional, de guapa, de lista y de todo. Se llamaba Mei Ling, una señora muy guapa, de clase mucho más alta que él. Bueno, él estaba casado con otra y le dijeron que tienes que casar con esta porque esta es la importante. Y entonces el tío dijo a la señora, mira, te pago un viaje a Estados Unidos, dijo así, y luego cuando vuelva ya veremos. Y mientras estaba en Estados Unidos se casó con la Mei Ling. Es que esta señora además era cuñada de Sun Yat-sen, porque Sun Yat era hermana de la mujer de Sun Yat-sen. Eran 3 hermanas, las 3 muy guapas, muy parecidas. La verdad se parecían muchísimo las una a la otra. Y hijas de un rico comerciante que las mandó a las 3 a estudiar a Estados Unidos. Entonces tenían una formación norteamericana, hablaban todas en inglés, y para Chiang Kai-shek, que no hablaba inglés, le venía de cine su señora. Lo cual no quita que luego la señora le pusiera un poquitín los cuernos con un norteamericano. Pues un hombre de negocios, republicano, que me perdió con este. Y entonces, una cosa muy típica norteamericana, Roosevelt le mandó como enviado especial a China a ver cómo estaba la cosa. El tío se fue a China, Wonder Wilkie, conoció a la mujer de este y se gustaron muchísimo la una al otro y el otro a la una, y parece que tuvieron inmediatamente una cosa. Y después, y entonces ella quería que él se presentara en las próximas elecciones contra Roosevelt, y entonces decía, entonces nos unimos y tú mandas en el oeste y yo mando en el este. Decía la Mei Ling, me parece que la he puesto por ahí, Mei Ling, ¿no? Song Mei Ling. Y Song, ese TV Song, era su hermano. No sé por qué el hermano tenía 2 Os y ella tenía solo una, pero el chino es así.
Pero el hermano también era un tipo que valía mucho, era economista, también formado en Estados Unidos, y fue el consejero económico de Chiang Kai-shek. Estaba toda la familia allí. Bueno, y el pobre Wilkie murió enseguida. No se pudo presentar contra Roosevelt porque se murió. Y entonces ella pues, se quedó bastante frustrada. Vivió 106 años. Y era una señora, desde luego, he visto fotos, y la verdad es que era muy guapa y muy presentable y tal igual, más guapa que su marido, desde luego. No era. Y hay una foto, ¿no? En algún libro, las tres hermanas, que son clavadas. La tercera hermana no me acuerdo con quién se casó, sí, seguro que se casó. Bueno, el caso es que cuando por fin los japoneses se rindieron, entonces se encontraron comunistas y liberales, digamos, frente a frente, y entonces la verdad es que la desorganización generalizada de Chiang Kai-shek, la corrupción y tal y cual, pues resultó que los comunistas tenían más disciplina, y a pesar de que Chiang Kai-shek era un soldado y Mao Zedong no, pero sin embargo pues les acabaron ganando la guerra en 3 años, más o menos, del 45 al 49, 46, 49, y entonces se acabó. Es decir, bueno, lo que hizo Chiang Kai-shek fue marcharse a Taiwán. Si están en Taiwán, a los taiwaneses les sentó como un tiro que venían todos estos condenados chinos, además a montar un estado y a tratarlos a ellos como pues casi como súbditos, pero luego a la larga, como ustedes saben, pues Taiwán se convirtió en una isla muy próspera y tal. Bueno, entonces Mao Zedong, un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Pues es que, de cierto modo, como estuvo mucho tiempo en el poder, pues hizo unos disparates más gordos que los de Lenin, que al fin y al cabo hizo disparates, pero bien barbaridades. Pero en fin, Lenin estuvo en el poder, pues si murió a principios del 24, son 3 años, 6 o 7 años lo que estuvo. Cambió Mao Zedong, estuvo 30, ¿no? Calculen, del 49 al 76, ¿cuánto es? Mucho tiempo. Entonces tuvo tiempo de hacer un desastre absoluto en todo lo que hizo. Es que hizo de todas, pero en fin, el principio copió mucho a los soviéticos. Hizo lo mismo, hizo una especie de primer plan quinquenal que se pareció mucho al primer plan quinquenal soviético. Pero tuvo mucha influencia en él el episodio de Khrushchev denunciando los crímenes de Stalin. Cuando se quedó asombrado, de repente ha muerto Stalin en el 53 y en el 56 los hijos de Stalin lo ponen pero a caldo, y descubrimos que confiesan que era un asesino, que era una bestia y tal. Y entonces dijo, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces, que realmente era un imbécil de mucha consideración, el amigo Mao Zedong. Y entonces hizo lo de las 100 flores. Dijo, ahora vamos a que florezcan 100 flores, que cada uno nos dé ideas de cómo tenemos que organizar el Estado y tal. Y al cabo de unos meses el tío ya no sabía qué hacer para decir, metió en la cárcel a todo el mundo que yo cojo esta. Además, por aquel entonces hubo la revolución, lo que fuera, en Hungría. Y el tío dijo, esto se me va a poner como aquello. Entonces, de lo dicho de las flores, nada de nada, todo lo contrario. Y entonces dijo, no, ahora lo que vamos a hacer es una cosa realmente, el gran salto adelante. Vamos a realmente hacer un programa económico que va a ser un salto tremendo. Vamos a nacionalizar la tierra, vamos a dividir en grandes comunas que van a ser como grandes sociedades que harán agricultura, industria, siderurgia y todo junto, y esto va a ser maravilloso. Y bueno,
se murieron 30 millones de personas. ¿Por qué? Porque, como lo pasa siempre, nacionalizan la tierra y la tierra deja de producir. Y luego, pues, los altos hornos que hicieron los manejaban los campesinos, no tenían ni idea, y salía un acero y un hierro que no servían para nada. En fin, un desastre absoluto y completo. Y al cabo de unos años, pues, el tema se olvidó. Pero le pasó también como a Stalin. Es decir, Stalin, después del primer plan quinquenal y de la hambruna tremenda que hubo en Rusia y sobre todo en Ucrania, sus compañeros dijeron: mira, tú te vamos a elevar y tal, y vamos a poner a otro. Bueno, y entonces Stalin dijo: me vais a elevar vosotros a mí, os voy a matar yo a todos. Y entonces vino las tremendas purgas, juicios, kangaroo, que como se dice en inglés, kangaroo courts, y en fin, se cepilló a toda el antiguo Politburó. No quedó ni uno, más que él. Y bueno, le hizo un poco lo mismo, no exactamente, pero le quitaron de presidente y le pusieron a Liu Shaoqi, o Liu Shaoqi, Liu Shaoqi había sido su segundo siempre, y le daba una coba, le escribía allí: y nos inspira, Mao nos inspira, pero le quitaron a Mao y pusieron a Liu Shaoqi. Inmediatamente Liu Shaoqi se convirtió en el objeto del odio más grande por parte de Mao. Y entonces Mao estuvo bastante, es decir, no lo destituyeron, le destituyeron como presidente, pero en fin, no perdió, siguió teniendo puestos importantes. Pero entonces empezó a pensar cómo lo iba a hacer y entonces al cabo de unos años empezó a decir que se habían infiltrado en el partido y en la sociedad, pues, fuerzas burguesas, elementos burgueses que los que había que terminar. Los estudiantes le siguieron, entonces se armó una especie de guerra civil entre estudiantes, digamos, entre los de derechas y los de izquierdas, los negros y los rojos. Y bueno, ocurrió también una cosa tremebunda de muertes, de asesinatos. La sociedad china se puso, vamos, en pequeñas secciones, o como se quiera llamar, de lucha, de clases entre unos y otros, en fin, algo terrible. Y eso se acabó porque se murió Mao en el año 76, que si no, no se sabe muy bien lo que hubiera pasado. Ahora, eso sí, en cuanto se murió Mao, pues la cosa se calmó bastante. El famoso Deng Xiaoping, que después fue prácticamente el jefe del gobierno chino durante un par de décadas y que hizo unas grandes reformas, Mao estuvo a punto de liquidarlo en algunas ocasiones, porque Deng era el segundo de a bordo de Liu Shaoqi. Entonces, pues cuando Mao, con todo esto, con toda esta revolución que armó, consiguió que lo volvieran a hacer presidente de la República y que quitaran a Liu Shaoqi, y entonces Liu Shaoqi, el tío, pues lo encerró, dijo que su mujer era una prostituta, que también no sé a cuento que venía eso, pero en fin, lo degradó todo lo que pudo, y Liu Shaoqi, del maltrato que se le dio, acabó muriendo en un hospital sin cuidados ni nada de esto. Deng Xiaoping se escapó, se simuló y, fue degradado, pero no sufrió físicamente. Era un tío muy astuto para eso. El caso es que cuando murió Mao por fin, pues hubo también un poco como después de la muerte de Lenin, hubo un tira y afloja entre varias facciones. Una de ellas era la facción de los cuatro, el famoso, que era la viuda,
que era una exactriz, y 3 más hombres que en fin, estaban en torno a ella y tal. Entonces, pero con eso acabaron muy rápidamente. Pero después había el sucesor designado, era Hua Guofeng. Y entonces, pero los militares y las fuerzas más, digamos, informadas y tal en China apoyaban a Deng Xiaoping. Y entonces hubo un par de años de tensión entre los dos, pero Deng Xiaoping consiguió que gradualmente Hua Guofeng fuera desapareciendo. Entonces Deng Xiaoping empezó a hacer las reformas económicas famosas. Es curioso, pero parece que para resolver, un poco lo de Lenin, que para resolver un problema de hambre, porque claro, a todo esto en China se morían de hambre, es decir, no solo se murieron 30 millones cuando el gran salto adelante, sino que había hambre crónica. Y entonces para resolver esta cuestión, en ciertas zonas les dijeron, bueno, asignamos tierra a los campesinos y que ellos vendan como puedan. Y entonces aquella zona de repente se volvió tremendamente próspera, los campesinos empezaron a engordar y hasta el punto de que empezaron a preocuparse de la obesidad. Y entonces, bueno, ocurrió eso, y dijeron, pues esto funciona, pues vamos a generalizarlo, a pesar de que había mucha resistencia en el Partido Comunista, pero sin embargo el éxito de que la gente comía, y no solo comían los que cultivaban, sino que vendían en el mercado, etc. Entonces fue cuando Deng Xiaoping popularizó aquello de no importa el color del gato, sea blanco, sea negro, lo que importa es que cace ratones, que parece que eso era un axioma o un refrán campesino chino de hacía mucho tiempo. Bueno, pues entonces ocurrió eso, y entonces, como siempre, la economía de mercado, señores y señoras, es la solución, es decir, es lo que funciona. Se lo digo yo, que empecé a estudiar economía, muy partidario de la socialización de los medios de producción y tal, y bueno, estudiando, yo no hay tu tía, como que dicen. Es que lo que funciona es en la economía de mercado. Tendrá problemas, no es tampoco, como decía el otro día, no es que sea el paraíso. Tiene muchos problemas también la economía de mercado, pero realmente si queremos que la gente coma, lo mejor es que vayan al mercado a comprar y vayan al mercado los productores a vender. Y esto ha sido así siempre. Y bueno, entonces los chinos fueron lo suficientemente listos como para decir, bueno, así como los rusos dijeron, no, pero es que esto lo de la NEP, no, ni hablar, tenemos que volver a intervenir todo. Intervinieron con los planes quinquenales y así les fue también, no volvieron a comer bien hasta que se acabó el comunismo. Los chinos no, entonces China luego empezó a crecer a partir de aproximadamente 1980 de una manera impresionante. Y luego pues poco a poco dijeron ir con el comercio también, la industria también, etcétera, y los chinos se han convertido en lo que era Inglaterra en el siglo XIX, como decían, la tienda del mundo, ¿no? Pues, lo malo fue que estaban dispuestos a reformar la economía, pero no estaban dispuestos a reformar la política. Entonces ocurrió el penoso episodio de Tiananmen, y entonces se creó, vamos, el Deng Xiaoping, que parecía que era tan ilustrado, pues mandó a ametrallar a los estudiantes en la plaza de Tiananmen porque ocurrieron unos terribles episodios y se volvió al terror, una especie de terror rojo. Para compensar, sin embargo, Deng Xiaoping continuó en los años que le quedaban de vida manejando muy bien la economía, pero creó un sistema de dictadura relativamente civilizado. Es decir, siempre gobernaba el Partido Comunista, pero siempre por 4 años
renovables a otros 4 y después cambiaban. Ya sabían los mandamases, ya sabían que lo más que podían gobernar eran 8 años y después se renovaba. Bueno, era una cosa bastante civilizada, pero llegó Xi Jinping y pues ha decidido convertirse en un dictador prácticamente por vida, lo que todo el mundo piensa que lo que quiere es un dictador de por vida. Entonces es lo tremendo es el tremendo problema, el tremendo legado de Lenin, que nos ha dejado que los partidos comunistas y tal son dictatoriales. Es decir, representan a las masas, pero no les dan ni voz ni voto. En fin, esto yo creo que es el final de estas dos revoluciones que os he contado rápidamente, pero que me parece que la enseñanza es esta. Es decir, yo creo que hay dos tipos de revoluciones. Una viene primero y otra viene después. Primero es la burguesa, que es una revolución, digamos, violenta, de lucha de la burguesía, la clase media, contra la autocracia, el absolutismo. Por eso es violenta. Pero después hay una segunda revolución, que yo le llamo revolución proletaria, que es incruenta y que ha tenido lugar en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ha tenido muchas dificultades, pero que ha consistido en introducir el sufragio universal y en crear un estado asistencial que ha sido un éxito enorme. El problema es que Lenin y Mao abortaron este procedimiento. En lugar de hacerlo, como decía Martov, esperemos a que tengamos las condiciones. ¿Por qué? Porque, claro, la clase trabajadora tiene que educarse y organizarse. Entonces, tiene que crear una serie de instituciones, como los sindicatos, cosas de este tipo, que después les capacita para gobernar, para hacer política. Y entonces llega el momento, entonces para esa transición no hace falta violencia. Entonces eso es lo que muestra lo que hablaremos el próximo día. El próximo día voy a hacer un esfuerzo por tratar de encajar la historia de España en este modelo, que es bastante fastidiado si lo pensáis. Y después hablaremos de la revolución esta proletaria pacífica, es decir, un poco la historia del mundo y sobre todo de Europa en esta primera mitad del siglo XX, que es también un periodo interesantísimo, muy turbulento, y luego haremos unas conclusiones. Y colorín colorado, este cuento se habrá acabado.